Dentro de las antiguas naciones paganas, no solamente fueron construidas estatuas de los antiguos dioses paganos y de las diosas en forma humana, sino que también muchos de los objetos que fueron construidos eran venerados y tenían un significado simbólico, oculto y misterioso. Y un ejemplo de esto nosotros lo podemos mirar en el culto que se le hacía a los antiguos obeliscos en las naciones paganas. Diodoro dice que la reina Semiramis erigió un obelisco en Babilonia de 130 pies de altura. En esta forma podemos nosotros notar que los obeliscos eran usados en la religión de Babilonia, pero no solamente en Babilonia. Como fruto de esto, ese hábito, esa costumbre de elevar plegarias a los obeliscos, se esparció por todo el planeta. Y uno de los países que la usó con mayor frecuencia y con mucha preeminencia fue el país de Egipto. Como ya se sabe, Egipto llegó a ser una gran fortaleza del paganismo y de los antiguos misterios religiosos. Nosotros encontramos un gran número de estos viejos obeliscos todavía en el país de Egipto, aunque la verdad es que muchísimos han sido removidos y han sido llevados a otras naciones. Recordemos, por ejemplo, que uno de ellos está situado justamente en el Parque Central de New York. Hay otro en Londres, hay uno en París también, y muchos de ellos fueron transportados a diferentes capitales europeas y del mundo. Originalmente esos obeliscos se asocian con el culto al dios Sol o al dios Ra, y esos obeliscos eran símbolos sea de Baal o sea también de Nimrod. Y al notar que el sol daba vida a las plantas y al hombre, comenzaron a pensar en él como Dios, que el sol era el otorgador de la vida. Y no solamente eran los obeliscos el símbolo del sol, también recordemos que eran reconocidos los obeliscos como símbolos sexuales. Aquellas gentes se daban cuenta que justamente a través de las relaciones sexuales se producía vida. Y entonces por esta razón, como es sabido por otro aquel, ¿no? O aquellos que habrán estudiado este punto, el órgano reproductivo masculino fue reconocido igualmente como el sol, porque era la fuente que daba vida y de reproducción, como un símbolo de vida. Por lo tanto, el símbolo del dios sol se vio plasmado en los obeliscos como el falo masculino. Considerando entonces denigrante el significado de los obeliscos, pues a nosotros no debe sorprendernos que dentro de la Biblia encontremos prohibiciones en cuanto a estas imágenes. Y una de estas es el justamente conocido Masebá, que significa imagen alta, es decir, obelisco. Y esta palabra es usada en Primero de Reyes, el capítulo 14 y el versículo 23, también en Segundo de Reyes 18:4, en Segundo de Reyes 24:14, en Jeremías 43:13 o en Miqueas 5:13. Una palabra original que era usada frecuentemente para referirse a esos obeliscos es Hamanaín, que significa imágenes del sol, es decir, imágenes dedicadas al sol u obeliscos. Esta palabra se encuentra justamente en el texto de Isaías 17:8 y de Isaías 27:9. Para que estos obeliscos pudieran presentarse mejor como un simbolismo pagano, entonces eran erigidos verticalmente
y así entonces apuntaban con sus puntas, con sus extremos al sol. Esa posición erecta obviamente simbolizaba el falo, que es el que da vida según las religiones paganas. Dios declaró, como nosotros vemos, en cuanto al falso culto de estos obeliscos, y dijo que sus imágenes no debían levantarse. Lo encontramos en Isaías el capítulo 27 y el versículo 9. Cuando los israelitas infieles mezclaron cultos paganos con su culto verdadero hacia Dios, ellos construyeron una imagen del celo a la entrada del templo. Eso lo dice Ezequías 8:5. Ezequiel 8:5. Estas imágenes eran probablemente obeliscos o símbolos fálicos. En realidad se habían entregado a los cultos de este tipo que habían deshonrado grandemente el nombre de Dios, y eso se hizo en el propio Israel. Muchos de estos obeliscos han sido encontrados en templos antiguos dedicados, por ejemplo, al dios Tamuz o al dios Tum o al dios Hathor. Al considerarse entonces el uso de estos obeliscos a la entrada de los templos paganos, no debe entonces sorprendernos el hecho de hallar exactamente lo mismo que nosotros encontramos en la Babilonia antigua, plasmado hoy en día en las religiones actuales. Puestos estos obeliscos en las entradas de los templos de los idólatras al sol, en las entradas de las catedrales como la que encontramos en pleno Vaticano, o en la plena plaza de San Pedro, un gran obelisco justamente enfrente de la entrada de la plaza de San Pedro allí en Roma. Hallamos el símbolo idéntico hoy en día allí. Y nos muestra claramente cómo la iglesia, entre comillas, madre de todo el cristianismo, y el frente de su principal iglesia o templo, hay un obelisco erigido hacia el cielo como el símbolo del falo y de la antigua religión pagana. Es increíble cómo nosotros notamos a través de todos estos estudios que hemos tenido la gran identificación que se tiene de la Iglesia Católica con las iglesias paganas antiguas. Los mismos obeliscos egipcios fueron trasladados a Roma a un grandísimo costo y fueron erigidos por los emperadores y dedicados al dios Sol en días paganos. Y ese fue el caso justamente del obelisco que actualmente está situado ante la Basílica de San Pedro. No solamente es una copia de un obelisco egipcio, sino que es el mismo obelisco que era adorado en Egipto mucho tiempo atrás, que Calígula en los años 37 al 41 después de Cristo hizo transportar este obelisco desde Heliópolis, Egipto, hasta su circo de las colinas del Vaticano, donde actualmente yace la Catedral de San Pedro. Heliópolis, la ciudad de donde fue transportado originalmente este obelisco, no es más que el nombre griego de Bet-Semes, el cual era el centro de adoración al sol en tiempos antiguos. Y es en este sitio justamente del que la Biblia dice: además quebrarán las estatuas de Bet-Semes, que es en tierra de Egipto, y las casas de los dioses de Egipto. Lo encontramos en Jeremías 43:23. Ahora está situado justamente en este templo que es el centro del paganismo moderno, allí el Vaticano. Y la llamada Catedral de San Pedro, que es la iglesia madre, ¿no?, del catolicismo, no es más, y tal vez podrá parecer una coincidencia, pero no lo es, ya que aquel obelisco de granito rojo del Vaticano mide 83 pies de altura, que son unos 132 pies con sus cimientos, y pesa 320 toneladas. En 1586, para asegurarse de que el obelisco estuviese situado justamente directamente en la entrada de la catedral, fue movido a una corta distancia de donde está hoy en día situado
en la Plaza de San Pedro por orden del Papa Sixto V. Esa tarea no era nada fácil, pero se hizo so pena de muerte de aquel que pudiese no colaborar con esta cimentación de este obelisco. Finalmente, un hombre llamado Domenico Fontana aceptó la responsabilidad de mover y dirigir el obelisco del Vaticano con sus 45 montacargas y 160 caballos, y un grupo de 800 hombres comenzó el trabajo de recolocación de ese obelisco desde la fecha de septiembre de 1586. Esto fue un gran acontecimiento, y para la Iglesia Católica fue de mucha importancia el hecho de que se colocara ese obelisco pagano justo en la entrada de la Catedral de San Pedro. El día que se llevó a cabo sonaron las campanas y rugió por todas partes la multitud, dedicándolo ese ídolo pagano a una celebración católica mediante una misa. Y el Papa pronunció una bendición para los trabajadores y para todos los que habían ayudado en esta empresa. Qué tristeza, qué desilusión que la iglesia llamada madre de todos los cristianos haya pervertido su santo oficio como iglesia de Cristo Jesús y se haya entregado al paganismo completamente. Que el Señor les bendiga.